Bueno, para entrar de lleno en lo que es el cuestionario de Listas 21, es importante saber que es un cuestionario preventivo, que trabaja más la parte preventiva que la de promoción de la salud. Es una adaptación de la salud y la seguridad de España a diferentes países de Europa y otros como China, como Malasia, Suecia y bueno, en Venezuela y en Colombia que suele utilizarse estas versiones de Listas 21, las que son de España. Porque hay otras versiones que son de Chile, son muy buenas, pero son versiones del mismo Listas 21, pero adaptadas a la realidad de trabajo de Chile. Eh, bueno, otra de las características importantes de este test es que, aparte de ser un instrumento internacional, tiene diferentes versiones y que trabaja diferentes tipos de empresas, tanto empresas privadas como empresas públicas. Tiene tres versiones, una versión corta que es la más sencilla y la que mayormente se aplica, que es para empresas hasta 25 trabajadores o menos de 25 trabajadores. Tenemos la versión media que es para más de 25 trabajadores y la versión larga que es para investigaciones únicamente porque es un instrumento muy exhaustivo, muy largo y no sirve para investigaciones cortas o para aplicarlas de forma preventiva. Bueno, es muy importante saber que este test o este cuestionario utiliza técnicas o modelos teóricos psicológicos como los dos que vimos en las clases anteriores, que es el de Caracet, demanda, control y apoyo social, y el de Siegrit, que es el de esfuerzo, compensaciones. Al igual utiliza modelos de estrés, modelos teóricos de estrés y modelos teóricos de adaptación. Otra de las principales características es que incorpora conocimiento y metodología científica. Ya ha sido comprobado que este instrumento es válido, es decir, mide lo que dice medir y es fiable, comprobado en diferentes investigaciones a nivel mundial. Utiliza el método epidemiológico, es decir, define unidades de análisis con sentido preventivo y compara las medidas obtenidas con sus equivalentes poblacionales. Otra de las características es que incorpora valores de referencia, es decir, anualmente este instrumento es verificado con otros países donde es aplicado y se demuestra la efectividad de la aplicación de este instrumento. Triangula los resultados a través de la participación, algo muy importante que en la aplicación de este instrumento no resulta válido si no es aplicable con la participación de los trabajadores, la participación de los representantes de los trabajadores y del empleador o representantes del empleador. Ninguno de ellos puede faltar en la realización o en la aplicación de este instrumento o de esta metodología. Otra de las características importantes es que facilita la acción sobre el origen de los riesgos. Es un requisito legal y técnico actuar sobre el origen de los riesgos. El proceso de evaluación de riesgo con la metodología ISTAS 21 facilita la localización del riesgo, la concreción de la problemática y la identificación del origen de la exposición. Y por supuesto las medidas preventivas en relación a todo esto que se logra detectar con el instrumento. Garantiza la participación de los agentes sociales, es un método y no solo un cuestionario participativo. Es decir, es un método que requiere de la participación de todos, no es únicamente la aplicación de un instrumento aislado de lo que son los participantes. El proceso en todo momento es participativo. Antes de aplicarlo, debe darse capacitaciones, talleres a los trabajadores y a los empleadores o al empleador para que conozcan la metodología, aclarar dudas y sobre todo confirmar la aceptación de cada uno de ellos, que no quede dudas al respecto para que cuando tengamos esos resultados ellos puedan ser
esos personajes que ayuden a que se concreten los planes de acciones que van a ser para el beneficio de todos en cuanto a salud mental y por supuesto salud física. Y es aplicable a todas las empresas, como les había comentado, empresas públicas, empresas privadas, empresas pequeñas y empresas grandes. El proceso de intervención, ¿cómo es el proceso de intervención? Bueno, lo primero es acordar la utilización del método, que todos estén de acuerdo, y eso se logra a través de el conocimiento del instrumento. Preparar y realizar el trabajo de campo, es decir, saber dónde se va a aplicar, cómo se va a utilizar, quiénes van a ser los representantes, porque no toda la empresa puede estar ocupada en la aplicación de ese instrumento, sino que se tiene que nombrar un comité para que sea el encargado de aplicar este instrumento y luego dar los resultados y aplicar el plan de acción. Luego de eso deben interpretarse los resultados por los técnicos especialistas en ese instrumento, que pueden ser psicólogos, psiquiatras, especialistas en el área laboral, ingenieros con conocimiento psicológico y técnicos en el área de salud y seguridad laboral. Y al final, bueno, implementar las medidas preventivas, siempre teniendo de la mano a los dos especialistas, tanto al psiquiatra como al psicólogo. Las fases del proceso de este ISTAS 21, bueno, la primera es la parte de la evaluación de los riesgos, donde, como ya muy bien se dijo, que es acordar la utilización del método, en donde todos están involucrados, lo que es el Comité de Seguridad y Salud, lo que es el trabajador, los representantes. Luego que se presenta el método, pues se tiene que firmar un acuerdo de que todos conocen el método y están de acuerdo en la realización o la aplicación del mismo. Conocer las licencias de su uso, el procedimiento, la metodología. Ok, en el trabajo de campo, porque esto es un trabajo de campo, el cuestionario debe hacer, los técnicos deben hacer una revisión de este cuestionario, porque hay ciertas características que deben adaptarse a la realidad de cada empresa y de cada país. Entonces, esa persona que conoce muy bien la empresa y aparte conoce muy bien el instrumento debe hacer las debidas adaptaciones. El mismo instrumento te dice qué cosas puedes adaptar y qué cosas no puedes adaptar. Bueno, ya sabemos lo que es la parte de la sensibilización, de que todo el mundo debe estar sensibilizado, debe estar con conocimiento de este instrumento para poder ser aplicado. Cómo debe llenarse el cuestionario, es muy importante que ellos sepan para que no quede nada vacío, todo sea completado para que podamos tener unos resultados confiables. Este instrumento tiene una parte informática donde uno va colocando los resultados y esa parte informática te va a dar un análisis, algo muy sencillo. Al final de esto, el encargado en hacer el análisis de estos datos, que debe ser una figura de psicólogo o de psiquiatra laboral, acompañado puede ser con un ingeniero que sepa de conocimientos técnicos, como de conocimientos de Excel, puede ser el médico con conocimiento de morbilidad, pues entre todos pueden llegar a hacer este análisis para poder hacer un informe preliminar de esta evaluación de los riesgos. Ok, entonces bueno, luego de todo esto debe hacerse una presentación gráfica, por decir, puede utilizarse un programa como PowerPoint, algo muy sencillo, donde se le presente a los trabajadores el procedimiento que se utilizó y los resultados a los cuales se llegó, para posteriormente presentarles también en gráficos y con plan de acción, que es lo que se va a hacer en relación a los factores de riesgo psicosocial detectados en esa empresa. Y bueno, la implementación de las medidas preventivas va a depender del especialista en psicología, cuáles son esas medidas preventivas para cada caso. Van a haber temas que se van a encontrar, o factores de riesgo psicosocial que se van a encontrar, que las respuestas a ello o el plan de acción son respuestas muy técnicas, y es por eso que el psicólogo tiene que estar de la mano
como mínimo de un ingeniero que es el que sabe de estos temas técnicos, sobre todo en la parte de ergonomía, en la parte de evaluación de puestos de trabajo, en toda esa experiencia que tiene un ingeniero a nivel ocupacional. Bueno, estas son las cosas o las características más importantes del instrumento ISTAS 21. Actualmente se sigue utilizando este cuestionario en Venezuela, en Colombia se utiliza muchísimo. Como yo les había comentado en clase, ustedes colocan en Computrabajo Colombia psicólogos ocupacionales y van a ver las características que solicitan de un psicólogo ocupacional, donde debe tener como requisito o como estudio el conocimiento en cuestionario ISTAS 21. O sea, es un requisito imprescindible que debe poseerlo. Aquí en Venezuela no se solicita. Bueno, y también quería decirles que la actividad que era para, o que es para el día de mañana, se las encomendé para que visualizaran cómo se realiza un proceso de creación de un instrumento, que a lo mejor no es un instrumento fiable, no es un instrumento válido, porque les dije que lo hicieran con una encuesta de Google, pero sí para que ustedes vieran cómo se hace un proceso de, de instrumento o de creación de un instrumento para evaluar los factores de riesgo psicosociales, alguna creación muy propia. Yo en estos días estaba leyendo que está lo que es la inteligencia artificial en estos momentos, que nosotros podemos decirle a esa plataforma: mira, quiero crear un instrumento que me evalúe los factores de riesgo psicosocial en una empresa de alimentos con tantos trabajadores, les das todas las ideas y esa plataforma te va a crear ese instrumento que tú deseas realizar. Entonces, bueno, hay que aprovechar todas estas cosas novedosas que tenemos hoy en día para no quedarnos con esos instrumentos que sí son muy buenos, son fiables, son confiables, pero ya tienen mucho tiempo de aplicación, de estudio. Y bueno, por ejemplo, en Chile, Listas 21 se dejó de aplicar desde el año pasado en diciembre y se creó uno nuevo que viene a reemplazar el Listas 21, pero únicamente en Chile. Entonces, Chile es uno de los países que es modelo en la aplicación de evaluación de factores de riesgo psicosocial. Entonces se pueden dar cuenta que ese mismo país decide dejar el Listas 21, que viene de Europa, para ellos mismos hacer una adaptación a su propia realidad. En Venezuela sería lo ideal, pero como no tenemos diríamos, esa iniciativa de la parte laboral en Venezuela, pues nosotros como profesionales en el área de salud ocupacional podemos hacerlo. Esto fue un mínimo ejemplo que les mandé a hacer, que es la actividad para el día de mañana. Y bueno, es prácticamente lo mismo que está en el Listas 21. La aplicación de una encuesta para saber medir los factores de riesgo psicosocial, tener una morbilidad de esos factores de riesgo psicosocial, saber qué es lo que se me presenta en mi empresa con mayor frecuencia. Luego tener la parte de recomendación. Bueno, si se me está presentando, por decir, cantidad cantidad o calidad de trabajo como factores de riesgo psicosocial, pues saber cuáles son las consecuencias y saber cuáles son las recomendaciones que debo dar al respecto. Entonces, el grupo que le tocó las recomendaciones, pues debía dar las recomendaciones de todos los factores de riesgo psicosocial y de las consecuencias como el estrés, la fatiga, el moving. Y bueno, la parte legal, súper importante en Venezuela, saber qué tenemos en el área legal que nos puede ayudar a contrarrestar esos factores de riesgo psicosocial y poderlo defender en el momento en que se nos presente en nuestros sitios de trabajo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les sirva este material. Yo les voy a enviar a su correo una presentación que hice, donde estaba mucho más explicada esta teoría, para que lo tengan. Cualquier cosa, tengan la necesidad de revisarla cuando estén en sus puestos de trabajo, pueden hacerlo. Y bueno, cualquier duda me preguntan por el WhatsApp o a través de mi correo. Que tengan una feliz noche o un feliz inicio de día si van a escuchar este audio y lo van a ver el día de mañana.